Noticias de Bolivia de hoy 4 de noviembre. Designación de Cruz como viceministra es calificada como premio a su parcialidad con el MAS. La ex defensora del pueblo, Nadia Cruz, fue posesionada como viceministra de Igualdad de Oportunidades, dependiente del Ministerio de Justicia, y fue blanco de críticas de quienes consideran que de esta manera se corrobora su inclinación política por el gobierno y el MAS. El activista de derechos humanos, Franco Albarracín, califica como un premio a su rol parcializado en favor del movimiento al socialismo. Cruz fungió como defensora del pueblo interina desde el 2019 hasta el 2022. Su interinato fue muy observado por la oposición y otros actores políticos, debido a su accionar sesgado respecto a la vigencia de los derechos humanos y proclive al MAS. Esta designación de Nadia Cruz es un premio por haberse portado de manera adecuada y a favor del MAS, insistió Albarracín. En las redes sociales existe una ola de críticas a la ex defensora porque su designación se trataría de un premio por su parcialidad con los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce. La senadora de Creemos manifestó que el nombramiento de Cruz es una muestra que existe el sometimiento al partido de gobierno. Tal es así que los premian al salir de la Defensoría en cargos del Ejecutivo. No hay una Defensoría del Pueblo independiente, afirmó. Bienvenidos. Noticias de Bolivia de hoy. Seguimos con la información porque rumbo al censo la oposición considera que primero debe haber diálogo para posteriormente instalar las mesas técnicas. Se cumple el día 13 de un paro cívico indefinido en Santa Cruz. Parlamentarios de oposición refieren que primero debe existir un diálogo entre el gobierno y el comité interinstitucional y posterior a ello las mesas técnicas. Sostienen que el paro no se levantará. La decisión del comité interinstitucional seguramente será en las próximas horas al respecto, si bien queremos diálogo, pero no queremos un diálogo absolutamente condicionado para terminar en foja cero. Queremos que el tema avance y que tengamos la posibilidad de una solución. Y eso es con consenso y el gobierno no quiere ceder. Sigue llevando milicias, sigue llevando grupos armados, sigue comandando a la policía, siguen los ministros hostigando al pueblo de Santa Cruz. Hay una indignación muy grande en los cruceños por este vejamen que se ha sufrido sin motivo. Por su parte, en el movimiento socialismo apuestan a que los técnicos sean quienes definan una fecha para el censo y que esta debe ser acatada por todos. Pero si realmente quiere diálogo el señor Luis Fernando Camacho, que empiece a conversar con todas sus personas y que también no estén confrontando entre hermanos cruceños, porque lo único que quieren las personas es trabajar. Ya se manifestó el sector transporte, ya se manifestó en Santa Cruz el sector gremial, se han manifestado diferentes sectores, quieren que se resuelva lo más antes posible y nosotros como gobierno nacional, por el compromiso del presidente Lucho Arce, también como parlamentarios solicitamos ese diálogo sincero y honesto y transparente. Oficialistas y opositores se mantienen firmes y radicales con sus posturas. El paro cívico continúa y la fecha del censo debe ser decidida por un equipo técnico. La división en el movimiento al socialismo por la jefatura de bancada a nivel nacional continúa. La bancada del Movimiento Socialismo se reúne en instalaciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Quien encabeza la cita es el vicepresidente del partido, Gerardo García. Se disputa quién será el nuevo jefe de bancada nacional. Según parlamentarios del bloque Morales, al momento son 2 jefes de bancada. En relación a los jefes de bancada, no se ha tocado ese tema. Por ahora tenemos 2 jefes de bancada, Arispe y Flores. Y en este caso los 2 están aún y seguramente en las próximas horas o días vamos a tener una reunión y ahí se va a resolver. Sí, esta mañana hemos tenido problemas en primera instancia y se ha acordado que en los próximos días se va a resolver este tema. Por ahora tenemos 2 jefes de bancada, Flores y Arispe. Por su parte, asambleístas que responden al ala de Luis Arce ratifican a Andrés Flores como el nuevo jefe de bancada nacional del Movimiento Socialismo. Hoy a la mañana, a las 8 de la mañana, se definió una reunión de la bancada nacional del Movimiento al Socialismo, lo cual ha quedado claramente que en algún momento había algunas diferencias entre el compañero diputado Gualberto Arispe y Andrés Flores, pero legítimamente y legalmente avalado con resoluciones que está electo con los nuevos jefes de bancada es el compañero diputado Andrés Flores como jefe de bancada nacional. En esta reunión se conocerá el jefe de bancada nacional. Se habla de Gualberto Arispe, Andrés Flores o de un tercero que pueda dejar de lado estas disputas y goce de la votación requerida. Mientras tanto, dirigentes afines al movimiento al socialismo aseguran que el cerco a Santa Cruz no se levantará.
Ejecutiva de las Bartolinas aseguró que el cerco a Santa Cruz continuará y que este no se levantará hasta que primero el paro cívico quede sin efecto. Por eso aquí es claro que nosotros no lo vamos a adelantar nuestras propuestas si es que este viernes más esperamos nosotros, porque nuestro gobierno ha sido insistente al diálogo, abierto al diálogo, pero no concretan, y eso ahí se muestra claro al pueblo en conjunto del país que no tiene propuesta técnica el señor Camacho. Nosotros esperamos como organizaciones, porque tampoco podemos permitir a nuestras organizaciones que siguen solos ahí, todos los 9 departamentos, ahí estamos ya convocados para las concentraciones grandes, pero no solo eso, otras acciones también como corresponde como organización, porque no podemos permitir, no lo vamos a permitir, otra desestabilización a nuestro gobierno, porque es la intención. En la oposición culpan a Luis Arce por dejar sin alimentos a Santa Cruz y a todas las regiones del país. Pero esta situación se la tienen que reclamar al presidente de la República, al señor Luis Arce Catacora. Él es el que ha hecho el cerco, el que no ha permitido que salgan los alimentos. Santa Cruz nunca iba a generar una situación, iba a haber total abastecimiento a la población. Eso estaba, en realidad, había una prevención en ese sentido, y además la gasolina, todo tenía que llegar a los bolivianos. Si no llega es porque el presidente Arce Catacora ha decidido acercar a Bolivia. Eso es lo que ha sucedido, y a él es al que hay que cobrarle los daños y perjuicios. De la Defensoría del Pueblo al Poder Ejecutivo. Estamos hablando de la ex defensora del pueblo interina, Nadia Cruz, que fue posesionada como viceministra. Defender los intereses de Bolivia, cumplir responsablemente las funciones que se le han encomendado y las instrucciones que imparta la máxima autoridad del gobierno legalmente constituido, el apego a la Constitución y a las leyes que rigen en el Estado Plurinacional de Bolivia. Si así lo hace la patria y el pueblo la premia, si no, la demanda. Queda posesionada como viceministra de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Su mirada profunda por los derechos humanos, su compromiso, su valor, su valentía. Vamos a trabajar para desterrar el patriarcado, la colonia, el racismo, la discriminación y la desigualdad. Vamos a continuar con el proceso de construcción del Estado plurinacional hacia el vivir bien, donde niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas de la diversidad, el pueblo boliviano en su conjunto viva en paz y armonía. La exdefensora del pueblo Nadia Cruz fue posesionada esta jornada como nueva viceministra de Igualdad de Oportunidades. ¿Qué dicen los asambleístas al respecto? Escuchemos. En pocas semanas, Nadia Cruz pasó de la Defensoría del Pueblo al cargo de viceministra de Igualdad de Oportunidades, dependiente del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Bueno, no nos sorprende, con esto se confirma lo que hemos ido denunciando, que la ex defensora Nadia Cruz era masista, era afín al movimiento del socialismo, y que Bolivia jamás ha tenido un defensor del pueblo. El actual defensor del pueblo seguramente cuando culmine sus gestiones igualmente va a ser o viceministro o va a estar en algún cargo público. Ese es el modus operandi del movimiento al socialismo. Cruz fue nombrada como defensora interina el 30 de enero del 2019 y cesó en funciones el pasado 14 de mayo. Según registros de la Contraloría General del Estado, fue contratada para el Ministerio de Justicia el martes pasado. Noticias de Bolivia de hoy.